La producción de Otra Mañana se comunica con los nuevos Motorola Moto G34 5G y Moto G24. Hello, Moto. Días pasados, la Confederación de Cámaras Empresariales presentó la Agenda para el Desarrollo 2025-2030 en un evento del que participaron varios precandidatos presidenciales. Este documento contó con aportes de las 29 socias de la Confederación y técnicos especializados en diferentes áreas. Y propone una serie de propuestas de políticas públicas en diferentes áreas del gobierno, lo que atañe específicamente a la próxima administración y a la continuidad y generación de políticas de Estado. Pero también conmina a las empresas, ya que el desarrollo también depende de contar con un sector empresarial comprometido con la innovación, la transformación tecnológica y el aumento de la productividad. Además, este texto es una actualización de otros previamente compuestos por la Confederación, lo que permite ver su grado de desempeño por parte del poder político. ¿Qué se propone la Confederación para los próximos 5 años? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Diego O'Neill, presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales. Francisco Morales, Otra Mañana. O'Neill, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Antes de pasar al documento, que como le decía antes de que saliera el micrófono, es muy interesante y además permite ver el paso del tiempo y no solamente que plantea cosas para el poder político, sino que también para las propias empresas o entidades. Es bueno comenzar presentando qué es la Confederación de Cámaras Empresariales. En su momento, cuando se presentó, se hablaba de la supergremial, digamos. ¿Qué es la Confederación? Bueno, es precisamente eso, una confederación que nuclea 29 gremiales representativos de los distintos sectores de actividad. Están prácticamente todos los sectores. Hay algunas gremiales que no están, pero esperamos que en un futuro próximo se incorporen. Y bueno, como te decía, está todo el espectro económico de la actividad privada prácticamente está representado. Y generar un documento precisamente con 29 gremiales y ponerse de acuerdo en las cosas a plantear, creo que es una señal de que detrás hay trabajo, de que detrás hay esfuerzo, porque también no desconocemos que a veces hay gremiales que tienen intereses contrapuestos. A alguno le puede servir, por ejemplo, un dólar barato y otro un dólar caro y cosas de ese tipo. Entonces creo que hay un esfuerzo interesante, habla de madurez también, porque el hecho de que el documento comience en primera persona, es decir, planteando desafíos para el sector empresarial, es también una señal de eso, de seriedad, de madurez, porque entendemos que el desarrollo obviamente pasa por un sector empresarial también comprometido con el crecimiento, con el aumento de la productividad fundamentalmente. O'Neill, como decía en la introducción, la Confederación ha presentado documentos de este estilo desde que se conformó para este gobierno, para instancias electorales, por ejemplo. Una evaluación de lo que fue el documento que presentaron antes de las elecciones del 2019 y su grado de cumplimiento. Tal vez cumplimiento no sea la palabra porque no está supeditado al cumplimiento del gobierno, digamos. Pero ¿cómo han visto ustedes lo que planteaban desde la Confederación y lo que ha hecho el gobierno en estos 4 años y algo de gestión? Sí, la Confederación se crea en 2016, hay antecedentes de años anteriores donde hubo intentos y demás, pero como Confederación comienza en 2016 y desde siempre hemos entendido que hacer este tipo de aportes al debate de las políticas públicas y las reformas estructurales que el país necesita es algo central en nuestra misión. Hubo varios documentos en distintos años, pero en particular en 2019, en el contexto de la anterior campaña electoral, se hizo un documento con propuestas para la administración en curso, y allí hay, lo que pasa es que hay temas de distinta importancia, digamos, pero hay cosas en las que se avanzó indudablemente, la reforma educativa, la reforma de la seguridad social, la creación de una regla fiscal, el intento de reducción del déficit fiscal, que no llegó a los valores que nosotros aspiramos, pero bueno, un intento ha habido. Son cosas importantes. Hay otras, por ejemplo, en lo que se llama reforma del Estado o algo así, en donde quizás no se avanzó
o quizás no, donde no han habido avances significativos, y después hay una cantidad de temas de distinto calibre donde hay avances, en algunos hay un pendiente y otro directamente no se avanzó. Eso está al final del documento en un anexo que un poco machea las propuestas con lo que sucedió a lo largo de esta administración. Con respecto al tema de la inserción internacional, teniendo en cuenta que el propio gobierno se lo planteaba como central, había arrancado con una posibilidad, un deseo además de firmar un tratado de libre comercio con China. También se ha hecho la presentación ante la ASEAN, también se ha hecho una presentación del Acuerdo Transpacífico, el Mercosur como corseto, como plataforma. ¿Cómo lo ve la Confederación ese aspecto? Ahí está, ahí tenemos un capítulo específico sobre el tema de comercio exterior e inserción internacional, por dos motivos. Uno, porque es un tema central para un país como el nuestro, un país chico, solo puede encontrar su desarrollo en la apertura al mundo, en una inserción profunda. Y por otro lado, porque también no es un tema que dependa exclusivamente de nosotros. Como todos sabemos, hay decisiones de terceros países que nos condicionan, que nos limitan. Nosotros acompañamos la estrategia del gobierno en su momento de avanzar intentando la flexibilización del Mercosur, que permitiera hacer acuerdos bilaterales. Bueno, eso no ha sido demasiado exitoso. Se intentó, pero ha encontrado dificultades, sobre todo con la anterior administración argentina y con la administración de Brasil a partir del cambio de gobierno. Eso hay que seguirlo impulsando, eso hay que seguirlo intentando, eso es una... Ahora, paralelamente nosotros decimos el Mercosur es importante para muchas empresas porque es su único destino de exportación para colocar sus productos, es importante en números, en el porcentaje que exportamos y también en la importación, pero en paralelo todas nuestras exportaciones fuera del Mercosur enfrentan desafíos grandes. Por ejemplo, en el año 2022 dejamos más de $500 millones en aranceles. Eso nos coloca en posición desventajosa con nuestros competidores, limita el acceso a los mercados. Entonces hay una cruce de caminos. Y nosotros entendemos que hay que dar una discusión profunda a nivel país y tratar de encontrar consenso sobre la estrategia para adelante, porque nos parece que nos está condicionando muy fuerte y que es un tema que no hay que eludir y que hay que ir hondo. El canciller Bustillo en su momento, en una de las tantas cumbres del Mercosur, había planteado sin ambajes la posibilidad de que Uruguay se replantease su participación en el Mercosur, de ser un miembro pleno a ser un miembro asociado. Aquí en el programa hemos entrevistado, por ejemplo, a gente de la industria que nos plantean que, bueno, sí, está muy bien discutir acerca del Mercosur, pero que hay muchas empresas, entidades que están asociadas al vínculo Mercosur, Uruguay-Mercosur, digamos. ¿Ustedes qué es lo que plantean con respecto en particular al mercado común del sur? ¿Es seguir como estamos, cambiar de estatus, flexibilizar dentro de la continuidad, teniendo en cuenta que la flexibilización es algo que Uruguay viene pidiendo hace muchos años, excede largamente este periodo y no lo logra? En particular con el Mercosur, ¿qué es lo que se plantea? Claro, si los resultados de la flexibilización hubiesen sido otros, probablemente no estaríamos planteando nada. Nosotros lo que planteamos es que esto hay que discutirlo en profundidad porque, como te decía, es importante el Mercosur para nosotros. Muchas empresas, como tú comentabas, colocan su producción en el Mercosur. El porcentaje de exportación que representa el Mercosur dentro del total es significativo. O sea, nadie está diciendo el Mercosur es irrelevante para nada. Y además hay una razón lógica. Son nuestros vecinos, es nuestro barrio, como se dice vulgarmente y corrientemente. Pero también hay que contemplar que todo el sector agroexportador, por ejemplo, que coloca su producción fundamentalmente fuera del Mercosur, tiene dificultades para acceder a los mercados y accede en condiciones de desventaja con los competidores. Entonces, hay una situación que hay que analizar, hay que contemplar a todos los sectores de actividad, hay que buscar lo mejor para el país en su conjunto, pero nos parece que es una discusión que le ha faltado profundidad, que le ha faltado búsqueda de caminos reales y de consenso, sobre todo a nivel político, para avanzar. ¿Usted vio en algún momento en su experiencia como empresario que era factible que Uruguay firmara un TLC con China? Bueno, la expectativa la teníamos. De hecho, en la Confederación acompañamos la visita presidencial a China. Allí, me acuerdo,
el embajador que nos decía, China está dispuesto a hacer nos explicaba, China está dispuesto a hacer un tratado de libre comercio con Uruguay cuando las condiciones estén dadas. Claro. Y las condiciones precisamente no dependen solo de nosotros. Entonces, expectativa teníamos, pero indudablemente como decíamos, las decisiones no dependen solo de nosotros y hay una situación que nos está condicionando. Con respecto al tema competitividad, es un asunto que siempre las empresas ponen arriba de la mesa. Se plantea obviamente costos internos, aranceles, como usted decía recién. En este periodo de gobierno, en estos 4 años y algo de gestión, ¿se ha logrado abaratar de alguna manera estos costos, estas incidencias que implican complejizar la competitividad del país? Por ejemplo, costos energéticos, impuestos. Bueno, sigue siendo un tema, yo creo, pendiente. Probablemente no quiero ser injusto, que puede ser que haya algún avance en algún aspecto, no significativamente, digamos, ¿no? Dejando de lado el tema del atraso cambiario, que obviamente afecta al sector productivo, la competitividad, pero que también es un tema coyuntural y que nosotros, de hecho, en el documento no lo tratamos como un tema, sino como una derivada, si se quiere, del déficit fiscal. Creo que en términos generales no han habido mejoras en la competitividad, pero sí se han hecho esfuerzos. Todo el esfuerzo de inserción internacional indudablemente iba en esa dirección. Hay algunos avances, no sé, cuando estuvimos en China se firmaron una serie de 20 y pico de acuerdos que algunos tienen impacto. Ahora se está tratando de llegar al mundo musulmán con productos, bueno, con Japón, en fin, en ese sentido la inserción internacional, más allá de que no ha habido tratados de libre comercio con ningún país, no se ha logrado eso por lo que ya venimos hablando. Han habido acuerdos positivos indudablemente en algunos aspectos para algún sector, así que valoramos lo que se ha intentado. No hay una situación muy diferente quizá de la de hace 4 o 5 años atrás. Quiero dar un paso para atrás, O'Neill. Cuando hablábamos recién del tema de la inserción internacional y del debate profundo que se debe dar, me quedó una pregunta en el tintero. ¿Este asunto cree usted que es una política de Estado? ¿Que la necesidad imperiosa que tiene Uruguay como un país de las dimensiones que tiene de exportar y de exportar en mejores condiciones ha sido una política de Estado? Creo que hay consenso en que el camino es ese. Quizá no en los medios, pero bueno, creo que hay una continuidad en intentar, por ejemplo, la relación con China ha sido una constante a lo largo de las últimas administraciones, viene desde la época de Sanguinetti primero, la calle sí, Padre, se restablecieron después, las negociaciones ahí, sí, las relaciones, pero todos los presidentes han, creo que visitado China y han tratado de profundizar esa relación. Tenemos necesidad de que sea una política de Estado clara del país a lo largo del tiempo y porque tenemos necesidad imperiosa de mejorar la inserción. Yendo a aspectos contenidos dentro del documento, ¿cuáles cree que son para usted, para la Confederación, los temas centrales del próximo quinquenio? Bueno, lo que tiene que ver con las políticas públicas, nosotros hay un capítulo ahí bastante extenso, pero creo que el núcleo es un poco en reducir el peso del Estado, reducir el gasto público y para también reducir el déficit fiscal. Nosotros entendemos que el gasto público tiene que bajar y allí hay un porcentaje muy alto de la masa salarial, entonces entendemos, lo habíamos dicho en 2019, lo seguimos sosteniendo ahora, que es necesario hacer una readecuación de la plantilla de funcionarios públicos. Cuando dice readecuación es bajar. Es bajar, y ahí damos un dato bastante significativo. Entre los 2 censos de población de 2011 y 2023, que la población prácticamente no crece, los cargos públicos crecieron un 15%, 38.000 funcionarios más hay en 2022 que en 2010. Entonces hay razones para ese crecimiento. Bueno, a nosotros nos parece que hablar de bajar el gasto público sin atacar este tema en realidad no va a dar resultados.
todos los años dejan la administración porque pasan a retiro, en fin, más de 10.000 funcionarios públicos. Entonces pensamos que con una política, no está planteada el cómo, pero con una política de mejora de la gestión, de eficiencia, se podría ir a la reducción, a no llenar muchas de esas vacantes y lograr una reducción significativa del error del quinquenio. Uh-huh. Ustedes, como dicen, no plantean el cómo, pero lo que se advierte allí es que ese crecimiento de funcionarios públicos que se ha dado, según los que han generado justamente esos crecimientos, es que están en sectores sensibles, como por ejemplo seguridad, salud y educación. Pero entendemos que puede ser necesario, por eso no decimos el cómo ni dónde, porque indudablemente hay lugares donde puede ser necesario. Capaz que en educación, pero también incluso en educación entendemos que hay cosas que para mejorar, que a veces se cuenta el ejemplo de que empiezan un docente, un maestro se certifica, el suplente se certifica, y terminamos una cadena de certificación. Entonces nos parece que oportunidades de mejora hay en todas las áreas. Y el otro tema es que el Estado paga por encima del mercado los cargos de baja calificación y muy por debajo del mercado los cargos de alta calificación. Entonces tiene un problema de que tiene mucha gente, digamos, en la base de la pirámide, muy poca calificada en la parte de arriba. Entonces eso también es algo que está probablemente dentro de la reforma funcional que se aprobó en la rendición de cuentas, pero que está pendiente de instrumentarse. Es algo necesario de que se instrumente a partir de la próxima administración y que también se mejore las retribuciones y la carrera funcional dentro del Estado. Justamente, o sea, no es un tema contra que el funcionario, no estamos hablando mal del funcionario público, ni que no trabaje, ni que nada de eso, pero sí que hay una oportunidad de readecuación y de eficiencia y de reducción de la plantilla que es necesaria. Justamente recién hablábamos con Martín Pereira, el presidente de la COFE, donde en este momento se está presentando en la OIT un reclamo porque por el cambio de régimen de licencias en el sector público, lo que usted hablaba recién. Y la última pregunta que le hice en el reportaje es si ellos están dispuestos a volver la única idea que tienen es volver al estadio anterior, y que es lo que plantean. O sea, los funcionarios públicos entienden como una pérdida de un derecho el hecho de no poder certificarse o certificándose perdiendo salario. Bueno, yo entiendo que puedan reivindicar que es la pérdida de un derecho, pero también por otro lado uno compara con el sector privado y la situación es muy distinta. Entonces creo que esas son conquistas, no sé si conquistas, pero situaciones que se han generado a lo largo del tiempo y que es necesario estudiar, analizar y modificar. O sea, a nosotros nos parece que hay que ir a un esquema más parecido al del sector privado que el que venía teniendo tradicionalmente el sector público. Hablando del Estado, ustedes hacen referencia a las empresas públicas y a las tarifas de energéticos en el documento. Destacan el rol determinante que tienen las empresas en el país, pero también obviamente hablan de las particularidades de cada caso, centran entre otras cosas la atención en lo que puede ser el caso de ANCAP fundamentalmente, y aunque más lateralmente en el tema de UTE. ¿Cómo ven ustedes el rol de las empresas públicas y a qué aspiran que ocurra con el desarrollo de las mismas para los próximos 5 años? Sí, las empresas públicas tienen un rol muy importante en nuestro país, generan muchos recursos, son empresas en sectores clave, entonces puede haber gestiones que son buenas y no estamos cuestionando las gestiones en particular, pero nos parece sí que debería haber una normativa que asegure que las gestiones, o que asegure, que tienda a asegurar que las gestiones sean eficientes y profesionales y demás. Por eso hacemos una serie de propuestas en cuanto a la redefinición de la normativa que afecta a las empresas públicas, a adoptar las mejores prácticas de gestión, a la profesionalización de sus directorios, en fin. Nos parece que ese es un camino positivo. En el caso de ANCAP, por ejemplo, y no solo de ANCAP, pero digamos, hay unidades de negocio que son deficitarias y que entendemos que no se debe sostener. El tema del cemento Portland, que se intentó una asociación con privados, pero que finalmente no cuajó, es un tema que no se puede sostener más. Hace más de 20 años que venimos perdiendo $20 millones al año. Ustedes plantean directamente eliminarlo. Sí. Con el impacto social que eso tendría. Bueno, pero obviamente que los funcionarios que están en la división cemento se redistribuirán
en otras áreas, puede haber incentivos de retiro que hay gente que eso le interesa, es decir, pero uno dice, ¿puedo seguir por mantener estos puestos de trabajo perdiendo 20 millones de dólares al año cuando la producción de cemento es una industria exitosa y de buena rentabilidad en el mundo? O sea, nos parece que ahí estamos haciendo algo mal hace mucho tiempo y que no tiene sentido. Donde además han venido jugadores extranjeros que, según nos han comentado, se benefician de la ineficiencia de la propia ANCAP para fijar precios, por ejemplo. Bueno, es probable que sí, que porque en definitiva se pegan al precio de ANCAP y tienen mayor rentabilidad. Podría ser más barato, de menor precio el cemento en Uruguay, y no lo es precisamente por esto. Hay un tema interesante para plantear aquí también, O'Neill, que tiene que ver con el tema de los seguros. Tal vez esto no sea muy conocido por el público en general, pero después de la ley de regulación de los seguros de la década del 90, uno puede contratar su seguro de póliza personal, de póliza del automóvil o de la vivienda en cualquiera de las empresas. De hecho, han venido jugadores de primer nivel para eso, Mapfre, CBI, HDI, lo que sea. El asunto es que no ocurre eso, y ahí sí hay un monopolio todavía en los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que lo sigue manteniendo el Banco de Seguros del Estado. Ustedes lo que plantean aquí es eliminar ese monopolio. Sí, a ver, por ejemplo, ahí tenemos un buen ejemplo, tanto Antel como el Banco de Seguros, que desde hace años están en competencia. Son empresas que han funcionado bien, que son exitosas, que tienen buena rentabilidad. Entonces, queremos que la competencia no debilita a la empresa pública, sino que en el tiempo la tiende a mejorarla y a hacerla más eficiente y que puede competir perfectamente. Hoy, como tú bien decís, el único sector donde hay monopolio en los seguros es el tema de accidentes de trabajo. Y bueno, como principio de la Confederación está la liberalización de esas cosas, por eso está planteado esa desmonopolización. Uh-huh. Hay otro aspecto que tiene que ver con el tema del Estado, que es bueno mencionarlo aquí. Hay una propuesta del PIT-CNT que ha recogido firmas junto con sectores del Frente Amplio para promover cambios a la seguridad social, que no tienen que ver necesariamente con la reforma que se aprobó en este periodo, que implicaría, entre otras cosas, la eliminación de las AFAPs, que implicaría, entre otras cosas, una edad fija en la Constitución de la República para jubilarse, y además atar el salario mínimo a la jubilación mínima. ¿Ustedes qué posición tienen con respecto a esto y qué análisis hacen del impacto que pueda tener en las finanzas del Estado esta propuesta de Prosperar? Bueno, nuestra posición es coincidente con la de casi todos los economistas de todo el espectro político, ideológico, también de la mayoría de los sectores políticos, que en el sentido de que es una muy negativa iniciativa para el Uruguay, por varias razones. En primer lugar, nos parece que este no es un tema constitucional, no tiene sentido anclar la edad de jubilación en la Constitución. Nos parece que eso es una cosa que es limitarse cuando en el mundo la edad de jubilación ha subido porque no hay más remedio, porque aumenta la esperanza de vida y porque la relación activos-pasivos se va modificando. Entonces es necesario ese aumento de edad. Fíjese que Uruguay fijó los 60 años en 1908, por ahí, cuando la esperanza de vida era menor a los 60 años. Y hoy estamos en 78 años de esperanza de vida. O sea, esos son señales que indudablemente llevan por ese camino. Pero además nos parece que justamente se habla mucho de la solidaridad intergeneracional en esta iniciativa, y eso es una de las cosas de las que adolece, porque vamos a cargar a todos nuestros hijos, nuestros nietos, a las generaciones futuras con mayores aportes previsionales o con mayores impuestos, porque financiar esta reforma es realmente un desafío muy grande. O sea, todos los economistas están de acuerdo en que no es sostenible, en que generaría un desequilibrio fiscal muy grande. Entonces, todo eso nos hace, además, creo que ataca una fortaleza que el país ha construido a lo largo de décadas, en la que todos los gobiernos han sumado, de país serio, estable, con seguridad legal, con certeza jurídica. Esto de eliminar los ahorros de las AFAP, confiscar, por decirlo de una manera clara, los ahorros que las personas tienen individualmente, usted, yo, cualquier trabajador en la FAP, y que deja de tenerlo, nos parece que es una cosa muy grave, que va a tener consecuencias. Y
también las AFAP juegan un rol importante en el mercado financiero, financian una cantidad de proyectos educativos, de infraestructura vial, en fin, realmente es una herramienta que ha generado mucho para el desarrollo del país, el uso del ahorro privado, del ahorro personal. Y por otra parte también se establece una cosa que es muy peligrosa, creo que la gente no se da cuenta, se prohíbe el ahorro individual con fines jubilatorios. Y hay, por ejemplo, en la construcción un fondo de cesantía y retiro que dejaría de existir también, o sea, y hay otros, no solo en la construcción, pero menciono porque es el caso que más conozco. Entonces nos parece que es negativa por donde se la mire, que fue una iniciativa que me parece que no estuvo demasiado pensada, porque tampoco está cómo se financia esto, cómo se gestiona, en fin. Nos parece que es muy peligroso y que es muy, muy negativa. Usted proviene del sector de la construcción, justamente, sí. Y las AFAP son utilizadas, digamos, de alguna manera, o parte de sus recursos van a la financiación de ciertos proyectos que tienen que ver con la infraestructura. ¿Se resentiría el sector de la construcción si desaparecieran las AFAP y esos recursos que son volcados a ello? Sí, creo que esto es algo que no se sabe mucho, pero las AFAP están detrás del financiamiento de una cantidad de proyectos de participación público-privada, pero no únicamente, y se resentiría sin duda. O sea, eso ha permitido hacer rutas, el ferrocarril central, las PPP educativas que generaron cientos de locales a lo largo y ancho del país, de centros CAIF, escuelas, en fin, y en todo eso está el ahorro a través de las AFAP que se vuelca ahí para financiar y para generar rentabilidad a los fondos previsionales. Entonces afectaría mucho la inversión en infraestructura y por supuesto el trabajo en la construcción. Uh-huh. O'Neill, hay otro aspecto central también del documento que tiene que ver con modernizar la regulación laboral para más trabajo y mayor competitividad. Ahí hay unos aspectos que ustedes señalan que tienen que ver con la negociación colectiva, la resolución de disputas, la equidad, la información, el descuelgue, introducir modificaciones en la secuencia de la negociación colectiva y también en la huelga. Y me quiero detener en este último aspecto, porque esto lo que señalan aquí es que si bien se han logrado avances en garantizar el derecho a la libertad de trabajo para el personal no huelguista, se continúa con la falta de regulación en materia de huelga. Es imperioso, entienden ustedes, lograr definiciones legales respecto de los alcances de esta y especialmente definir casos de huelga ilícita y sus consecuencias. ¿A qué apuntan con esto? Bueno, es un poco lo que dice ahí. Esto indudablemente es un tema más técnico de los especialistas de derecho laboral, pero la carencia, digamos, de normas claras en ese sentido, de poder atacar situaciones que se presentan en la vida real, en la vida cotidiana, y que falta normativa en ese sentido. Igual creo que lo más importante allí es lo que tiene que ver con la negociación colectiva, porque eso hace mucho a la competitividad, y que nosotros valoramos la negociación colectiva y es muy sólida y muy abarcativa en Uruguay, pero también da soluciones únicas para situaciones que son diferentes. Entonces nos parece que eso es un debe, que es algo que habría que tratar de mejorar para contemplar la heterogeneidad de las empresas. O sea, Pero le planteaba el tema de la huelga porque sí. La ley de urgente consideración planteó el instrumento de que estuvieran amparadas las empresas que quisieran desalojar eventuales ocupaciones y que tenían derecho a realizar la huelga o las medidas de lucha de los trabajadores y también ingresar y trabajar aquellos que así lo desearan. ¿Ustedes se han sentido respaldados por esa normativa o entienden que a esa normativa habría que profundizarla con otros aspectos? Sí, esa normativa ha sido importante, tiene que ver precisamente con lo que tú decís de contemplar tanto el derecho del trabajador que quiere hacer huelga como el de que quiere seguir trabajando, y también el acceso a la propiedad por parte de los empresarios y de los directivos. Eso es positivo y lo valoramos, y creo que después de estos 5 años ha funcionado de forma correcta, que fue una buena medida. Ahí, como te decía, igual hay algunas cosas más de tipo normativo que se entiende necesario afinar, que es lo que está en el documento, pero que son también, como te digo, más de especialistas en derecho laboral. Uh-huh. por el tema de lo que ahí menciona como huelga ilícita y eso, pero no es una limitación, para nada es una limitación del derecho de huelga, sino... Por eso, no implica limitar el derecho de huelga, absoluto, sino que en absoluto. Regularlo de alguna manera. Algunas cosas que se entiende necesario que se ajusten en la regulación, sí. Bien. O'Neill, ya acercándonos al final de la entrevista, se habla, por ejemplo, de infraestructura para impulsar el desarrollo
en el país y mejorar la competitividad. En esta administración se ha llevado adelante un plan de obras que la verdad ha puesto las rutas del país, casi todas han sido intervenidas. Se ha terminado la obra del ferrocarril central en esta gestión, aunque habían comenzado en la anterior. Hace pocos días se realizó la adjudicación de las obras para el saneamiento. Hay una obra allí sobre el tapete del tren tram, que conectaría el centro de la ciudad de Montevideo con la zona del Pinar en Canelones. Cuando hablan de infraestructura, ¿hacia qué lado apuntan? ¿Para qué lado lo ven? No, a ver, la infraestructura hoy en el mundo se habla en términos generales como de dos tipos de infraestructura: la infraestructura económica y la infraestructura social. La infraestructura económica que tiene que ver más con todo esto que estamos hablando: rutas, ferrocarril, puertos, aeropuertos, saneamiento, agua, en fin. La infraestructura social con la vivienda, con la educación, con los espacios públicos, en fin. Entonces, cuando hablamos de infraestructura hablamos en su conjunto de todo esto, y allí en el documento se hace una propuesta que también va en el sentido de un Estado moderno, eficiente, porque muchas veces lo que pasa con los proyectos de infraestructura es que termina una administración y cuando viene la nueva administración pasa un tiempo ahí de que se reacomodan, de que qué vamos a hacer. Claro. Entonces, entendemos que hay que tender a hacer de la infraestructura una política de Estado y tener una agencia que permita tener una planificación de mediano y largo plazo, un banco de proyectos, para que cuando cambie la administración, la nueva administración encuentre insumos disponibles para rápidamente ponerse a trabajar y también para darle continuidad a algunos. Los proyectos de infraestructura en general son de varios años, trascienden las administraciones, entonces nos parece que es bueno también en ese sentido de hacer más eficiente la inversión, de gastar menos para cada inversión. Hay estudios que demuestran que eso permite abaratar porque hay eficiencias, hay oportunidades de simplificación, entonces nos parece que es una cosa buena. Quiero introducir dos aspectos más en el cierre. El primero tiene que ver con el tema seguridad. Han planteado cuestiones vinculadas a la seguridad y cómo impacta esto en las empresas. Un rubro que antes tal vez las empresas era variable, ahora es fijo, es un costo que se suma tener la seguridad presente y activa. ¿Cómo ven este tema, esta preocupación, que es social además, porque es el primer tema de preocupación para los uruguayos? Exacto, sí, más allá de la preocupación por el lado de los costos empresariales, también por el lado de la estabilidad social. O sea, nos parece que estos fenómenos de delincuencia, de crimen organizado y de violencia, de los homicidios y todo eso, afectan la estabilidad social. Entonces, desde ese punto de vista nos parecía imprescindible incorporarlo en el documento. Es un tema del que no tenemos expertise, recurrimos a un experto, la verdad que nos pareció de primer nivel, que es un uruguayo que se llama Gonzalo Croce, que está trabajando a nivel internacional en el BID y que se formó en el exterior, es un doctor no quiero decirlo mal el título, pero es doctor en seguridad, crimen organizado, y nos hizo un documento que en realidad lo tenemos en la web, porque es un documento más extenso. Acá hacemos alguna referencia del marco y remitimos a ese documento que entendemos que es un aporte interesante para el tema y que, como bien tú decías, es un tema de preocupación para toda la sociedad. Hoy no puede estar fuera del debate un tema de estas características. Y no puede estar fuera del debate, yo creo, pero no por decir bajamos, subimos, no pudimos. El presidente lo decía el otro día, hemos bajado todos los delitos, pero con los homicidios no pudimos. Digo, y además, ahí en este estudio que nos hizo este especialista los homicidios crecen exponencialmente cuando el país tuvo un periodo de crecimiento económico fuerte de 2005 a 2014, por decir algo, y ahí hubo un crecimiento. Entonces es un fenómeno complejo, pero que si no se atiende adecuadamente puede condicionar, como decíamos, la estabilidad social. Cuando esto empieza a avanzar, el crimen organizado, la corrupción se infiltra por distintas áreas del Estado, se puede infiltrar por distintas áreas. Entonces es un tema que hay que atender con mucha urgencia y con mucho esfuerzo. Para cerrar, O'Neill, hay un tema que ustedes plantean en uno de los primeros compases del documento que tiene que ver con política monetaria, política fiscal, regla fiscal y política tributaria. Días pasados, el candidato Yamandú Orsi del Frente Amplio, en unos desayunos de búsqueda, planteaba que desde su criterio la política macroeconómica no debería alterarse demasiado. Muchos dicen que la política económica o macroeconómica que lleva adelante Azucena Arbeleche viene también con algunos criterios y puntualizaciones heredados de la gestión de Astori y Mosca y así podemos seguir para atrás. ¿Ustedes creen que esos criterios generales
de la política tributaria, de la política macroeconómica del país, ese primer piso, como le llamaba Ricardo Pascale, ¿está a resguardo independientemente de quién gane o tienen algunos temores en función de algunos comentarios que se hayan hecho? No, creo que como tú decís, ha habido una continuidad en la política macroeconómica que viene desde finales de la década del 90 o de la década del 90 para acá, que hay un consenso en la necesidad de mantener la estabilidad macroeconómica. Pero bueno, sí, después los gobiernos tienen énfasis diferentes. No vemos un riesgo, digamos, por ese lado, pero por ejemplo, los énfasis en el gasto creo que son diferentes. Entonces ahí sí, la importancia de la reducción del déficit fiscal o no, bueno, también creo que puede ser diferente según la administración. Pero para ser concreto, no vemos un riesgo en la estabilidad macroeconómica. Por ejemplo, creo que todos valoran haber reducido la inflación y no imagino que un gobierno, sea del signo que sea, vaya a ir a un aumento de la inflación, porque creo que son cosas que hay una coincidencia a nivel del espectro político de la gestión macroeconómica. Y para ustedes es central que exista esa certeza de no imposiciones tributarias que vengan de la noche a la mañana o grandes desequilibrios del sector público que impacten en el sector privado. Es central, sí. Nosotros, de todas maneras, por ejemplo, en política tributaria, los planteos que hacemos son más bien de ajustes de normativa y no hay nada muy disruptivo o diferente, pero sí, naturalmente que entendemos que la presión impositiva en Uruguay es alta y que no debería modificarse en alza. O sea que en cualquier caso, para generar equilibrios que haya que generar, aplicar nuevos impuestos no sería el camino que ustedes apoyarían. No, por ejemplo, todos estamos de acuerdo en la necesidad de atender el tema de la pobreza que afecta fundamentalmente a los menores de edad, a los niños. Bueno, hay que generar recursos para eso. ¿Cómo se generan esos recursos? ¿De dónde se sacan los recursos? Y bueno, hay que bajar el gasto público o sea, las políticas sociales hay que continuarlas y habrá que profundizarlas, pero los recursos deben salir de lo que el Estado recauda, no con nuevos impuestos y tampoco manteniendo un déficit fiscal le hacía esa pregunta porque la propuesta del PIT-CNT, en el caso de que se apruebe en la Corte y que después se apruebe en la elección nacional de octubre, implicaría unos gastos que hoy no están previstos ni tampoco se ha aclarado de dónde saldrían esos recursos. Y muchos plantean que la forma de regular aquello sería buscando, por ejemplo, que haya mayor aporte jubilatorio de parte de las empresas y no solamente del trabajador con más años de trabajo. ¿Eso ustedes cómo lo ven? Nos parece desacertado, nos parece que la presión tributaria o impositiva es alta en el Uruguay. Uno mira el parque empresarial del Uruguay, nosotros tenemos unas 210.000 empresas y más de 180.000 son microempresas, es decir, aquellas que tienen menos de 5 trabajadores. Entonces, cuando se habla de que hay una posibilidad de aumentar las tasas y aumentar los impuestos y recaudar más, no se ve viable por el lado de que las empresas no van a ser sostenibles. Y las grandes empresas, en la medida que también usted le ponga cargas exageradas, perfectamente pueden trasladar su operativa a otro país sin dificultad hoy en un mundo global. Y eso también es algo que hay que tener en cuenta. Nos quejamos, pero muchas veces para conseguir radicar inversiones y empresas en Uruguay tenemos que conceder beneficios fiscales o excepciones como una zona franca. Claro. Entonces, esos son equilibrios muy delicados y que nosotros entendemos que por ese lado es un error plantear un aumento de recaudación. Diego O'Neill, presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Un gusto estar con ustedes acá. Muchas gracias.